Capítulo 1. La vida, en su esencia más pura y profunda, no es una línea recta que va del nacimiento a la muerte, sino un círculo perpetuo de finalización y renovación. La existencia, tanto a nivel cósmico como celular y psíquico, opera bajo una ley inmutable. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Sin embargo, en la era moderna, la humanidad ha aprendido a temer este final, a resistir la disolución, creyendo que la seguridad reside en la permanencia de lo conocido. Esta resistencia es la fuente de la mayor parte del sufrimiento. Para recordar esta ley sagrada y fundamental, el universo ha codificado su mensaje en un símbolo tan antiguo como la civilización misma, el Uroboros, la serpiente que se devora a sí misma. Este símbolo es la llave maestra para entender y navegar los ciclos de renacimiento interior. La historia de este conocimiento ancestral está inseparablemente ligada al misterio y a la ley del tiempo. La leyenda más sólida sitúa el origen del texto en un lugar donde la muerte y la eternidad se encontraban, una antigua tumba egipcia, oculta profundamente en el Valle de los Reyes. Se dice que el manuscrito del Uroboros no fue encontrado en una cámara funeraria principal, sino en una pequeña cavidad lateral, sellada con una precisión que sugería que no era un tesoro para el más allá, sino una revelación para el futuro. El texto fue encontrado junto a un anillo de oro, que no estaba destinado a ser usado, sino a ser contemplado. En este anillo estaba grabado el símbolo primordial en su forma más pura, una serpiente devorándose a sí misma, formando un círculo perfecto. La serpiente no se representaba con malicia o veneno, sino con una expresión de profunda concentración interna, como un acto de autosuficiencia. El material del anillo de oro, un metal que resiste la corrosión y el cambio, contrastaba con el acto de la serpiente, que es un acto de autodestrucción creativa. Este contraste codificaba la enseñanza central. La única forma de alcanzar la incorruptibilidad del oro espiritual es a través del ciclo incesante de la autodigestión, de la muerte de la forma vieja. Lo asombroso del Uroboros es su presencia ubicua, sus fragmentos del mismo símbolo en tradiciones dispares de todo el mundo. Los eruditos han trazado la huella de este círculo sagrado a través de milenios y geografías, demostrando que este símbolo no es una invención cultural, sino un arquetipo universal grabado en la psique humana. En la alquimia clásica, el Uroboros aparecía en los hornos y textos, simbolizando el proceso de circulatio, el ciclo de calentamiento, disolución y coagulación necesario para transformar el plomo de la conciencia ordinaria en el oro de la iluminación. En el gnosticismo, la secta ofita veneraba a la serpiente como un símbolo de sabiduría y conocimiento secreto, con el Uroboros representando la totalidad del pleroma, la plenitud divina. En la tradición nórdica, encontramos a Jormungandr, la serpiente de Midgard, tan vasta que rodea todo el mundo, mordiéndose la cola. Su acto de morderse no es solo una atadura cósmica, sino la representación del ciclo eterno de Ragnarok, la muerte de los dioses y el subsiguiente renacimiento del mundo. En las tradiciones hindúes, Ananta Shesha, la serpiente infinita, sostiene los universos en su cuerpo, un recordatorio de que la creación surge y se retira en el ciclo eterno del samsara. La razón por qué este símbolo fue considerado demasiado poderoso para revelar abiertamente y se mantuvo en círculos iniciáticos o bajo velos mitológicos es que el Uroboros ofrece una alternativa radical a la visión lineal y dualista de la vida. Revelar la verdad del Uroboros abiertamente es otorgar al individuo la capacidad de ser su propio alquimista, de trascender el miedo a la muerte. Los poderes establecidos, tanto religiosos como políticos, a menudo prosperan manteniendo el miedo a la incertidumbre y a la muerte. El Uroboros elimina ese miedo, al afirmar que no hay final verdadero, solo transformación. El conocimiento de este ciclo es la máxima libertad, lo que convierte a quien lo posee en un ser autocontenido y autorrenovable. Por lo tanto, el Uroboros fue celosamente guardado hasta que la conciencia colectiva
estuviera lista para enfrentar la verdad de su propia impermanencia. Ese momento presente ha llegado. El Uroboros ha sido revelado porque la humanidad enfrenta una necesidad de transformación radical. No solo estamos lidiando con crisis externas, ecológicas, sociales, sino con una profunda crisis interna de identidad. Las estructuras obsoletas, creencias, sistemas, egos, ya no pueden sostener la vida, y se están desmoronando a una velocidad vertiginosa. El viejo yo ya no es funcional en el nuevo paradigma. Estamos en el umbral de una muerte iniciática colectiva, y el manuscrito del Uroboros es la única guía que puede enseñarnos a no resistir el desmantelamiento. Nos recuerda que la única salida es a través del círculo, asumiendo la responsabilidad de devorar la parte de nosotros que ya ha cumplido su propósito. Capítulo 2. Para el practicante del Uroboros sagrado, el símbolo es más que una imagen. Es un mapa de la realidad última. La figura de la serpiente que se muerde la cola es la representación gráfica de la eternidad, porque encierra el concepto de sin principio ni fin. El punto de contacto entre la cabeza y la cola es el punto de la totalidad. En ese punto, el final del ciclo inmediatamente se convierte en el principio del siguiente, negando la existencia de la linealidad. La vida no es una progresión, sino una circulación. El círculo es la forma geométrica de la perfección, como representación de lo infinito, lo completo, lo autocontenido. El Uroboros define la naturaleza de la existencia autosuficiente. No requiere nada externo para su continuidad. Contiene dentro de sí todo lo que necesita para perpetuarse. Esto se traduce en la psique humana como la verdad de la autosuficiencia intrínseca. No necesitamos que algo externo, un logro, una pareja, una posesión, nos complete. La totalidad ya está dentro de la circunferencia del yo. Nuestro verdadero trabajo espiritual es simplemente reconocer esta totalidad inherente. La influencia del símbolo en la alquimia se centra en la frase «el uno es el todo». Gen Topan. Esta máxima, que a menudo acompaña la imagen del Uroboros en los grabados herméticos, significa que la sustancia que es transformada es también la sustancia que realiza la transformación. La serpiente, al devorar su propia cola, está ingiriendo su propia materia. El proceso de cambio es interno, autorreferencial. En términos alquímicos, esto se aplica a la materia prima, que debe ser disuelta y regenerada en el mismo recipiente. En términos psicológicos, significa que la solución a la crisis está contenida dentro de la crisis misma. La parte de nosotros que sufre es la misma que tiene el potencial de sanarse. El Uroboros nos enseña a mirar hacia adentro y a utilizar la propia experiencia como la materia prima para la transformación. Esta imagen sagrada representa el ciclo eterno de la existencia. El tiempo, tal como lo experimenta la conciencia profunda, no es una flecha, sino una espiral que se repite en niveles cada vez más elevados. Cada amanecer es el renacimiento del sol. Cada año es la repetición del ciclo de las estaciones. El Uroboros nos invita a abandonar la ilusión de la permanencia y a abrazar el ritmo cósmico del ascenso, el descenso y el retorno. El sufrimiento se intensifica cuando intentamos forzar que el sol se quede en el cenit cuando es tiempo de anochecer, o que la primavera se quede cuando es tiempo de invierno. La sabiduría urobórica es la sintonización con el ritmo. El Uroboros encarna la paradoja central. Fin y principio son uno. Muerte y nacimiento son inseparables. El acto de morder la cola es un acto de autodestrucción, pero como la serpiente se regenera, es también un acto de autocreación. No existe un punto de finalización sin un nuevo comienzo inmediatamente después. Esto destruye la idea de que la muerte es una aniquilación. La muerte, sea del cuerpo, de un trabajo o de una relación, es solo el punto de transición que libera la energía de la forma vieja para que pueda ser reabsorbida y reformada en algo nuevo. Aprender a ver la muerte como el inicio es el arte del Uroboros. Finalmente, el Uroboros funciona como un mapa de la psique.
el todo que se contiene a sí mismo. Carl Jung, el gran explorador de la mente inconsciente, vio en el Uroboros uno de los arquetipos más importantes del proceso de individuación. Representa el estado psíquico de totalidad, antes de que la conciencia se divida en opuestos: bien, mal, masculino, femenino, consciente, inconsciente. La serpiente es el símbolo del inconsciente primitivo, que se alimenta de sí mismo para evolucionar. El Uroboros es el recuerdo de nuestra unidad original y la guía para el retorno a esa totalidad a través de la integración de todo lo que hemos reprimido u olvidado de nosotros mismos. Capítulo 3. El conocimiento del Uroboros se vuelve práctico a través de la comprensión del principio de regeneración, la muerte que genera vida. Este principio es la mecánica del ciclo. La manifestación más directa de esta ley es el acto biológico de la serpiente que muda su piel, la renovación a través de soltar lo viejo. La piel vieja se vuelve una restricción, una cáscara que detiene el crecimiento. La serpiente no se apega a su piel pasada. Por el contrario, debe frotarse contra las asperezas de la tierra para liberarla, un acto que es incómodo y vulnerable. Sin este acto de soltar lo obsoleto, el animal no puede crecer y su vida está en peligro. La aplicación a la psique es inmediata. La piel vieja son las identidades, las creencias, los hábitos y las narrativas que ya no sirven a nuestro crecimiento. La persona que se resiste a mudar su piel se encuentra apretada por su vieja identidad, incapaz de avanzar, estancada en el sufrimiento. La sabiduría aquí es simple. Para crecer, debemos estar dispuestos a sentir la vulnerabilidad de la desnudez mientras la piel vieja se libera. Este principio se observa en todo el cosmos. La muerte de una forma es el nacimiento de otra. En la física, la energía de la estrella que muere se convierte en los elementos que forman nuevos planetas. En el ciclo de la naturaleza, la manifestación es constante. La semilla debe morir para que la planta nazca. Mientras la semilla permanezca como una entidad individual e intacta, mantiene su forma, pero no puede cumplir su potencial de vida. Debe disolverse en la oscuridad de la tierra, perder su estructura, su identidad como semilla, para poder transformarse en la vida frondosa de la planta. Esta disolución es la muerte iniciática de la materia. La aplicación psicológica de este principio es el corazón del renacimiento interior. Identidades viejas deben morir para que emerja el nuevo ser. La identidad no es una entidad fija, es una colección de creencias y hábitos que construimos para sobrevivir en una fase particular de la vida. La identidad de sobreviviente, que nos hizo fuertes en la infancia, puede convertirse en la identidad de víctima, que nos limita en la madurez. Para pasar a una identidad de maestro de mi vida, la vieja identidad debe ser conscientemente desmantelada. Esto es un proceso de autofagia psíquica, donde la conciencia, la cabeza de la serpiente, devora los patrones obsoletos, la cola de la serpiente, para asimilar su energía y dar lugar a la nueva forma. El principal obstáculo en este camino es la resistencia humana al ciclo, aferrarse a lo conocido, por miedo a lo desconocido. El ego se define por lo que fue. La idea de soltar una creencia central, por ejemplo, no soy digno, es aterradora, aunque esa creencia cause sufrimiento, porque es familiar y predecible. El miedo a la disolución es el miedo a la incertidumbre del vacío que sigue a la muerte. El ego prefiere el sufrimiento conocido a la posibilidad aterradora del renacimiento. Esta resistencia se manifiesta como procrastinación, distracción o la necesidad compulsiva de aferrarse a relaciones, trabajos o hábitos tóxicos simplemente porque son quienes hemos sido. El manuscrito del Uroboros revela que el sufrimiento es el resultado directo de resistir el ciclo natural de transformación. El dolor es la señal de que la piel vieja ya no sirve. La vida, el río del Uroboros, nos empuja hacia el punto de disolución y renacimiento. Cuando nos aferramos a la orilla del río por miedo,
nos encontramos rasgados y exhaustos. El sufrimiento es la fricción que se crea entre nuestra voluntad de permanencia y la ley cósmica de la impermanencia. La liberación no viene al detener el ciclo, sino al rendirse a él, al abrazar la muerte de lo que debe irse, sabiendo que el vacío es solo el útero que gestará el próximo ciclo de nuestra propia perfección. La sabiduría urobórica es la certeza de que la disolución es el acto más compasivo de la existencia. Continuando con la revelación del manuscrito del Uroboros, habiendo establecido su naturaleza como símbolo de totalidad, eternidad y regeneración, ahora profundizamos en sus implicaciones más desafiantes: la integración de la dualidad y la comprensión de los ciclos que operan en todas las escalas de la vida. La sabiduría del Uroboros exige que el adepto no solo acepte la muerte de la forma vieja, sino que también entienda cómo la existencia se sostiene por la unidad de los opuestos. Capítulo 4. El Uroboros trasciende el pensamiento lineal, que divide la realidad en categorías separadas: bien y mal, inicio y fin, consciente e inconsciente. Al formar un círculo, el símbolo obliga a que los extremos se toquen y se fusionen. El Uroboros es la representación visual de la unidad esencial de opuestos, un concepto fundamental para la sanación psíquica y la maestría espiritual. La serpiente es, simultáneamente, destructora y creadora. Su boca, que es la herramienta de la destrucción, al devorar la cola, es también el órgano de la nutrición, el medio por el cual la vida se sostiene y se renueva. Es un acto de autofagia sagrada. En este acto de devorarse a sí misma, la serpiente no busca aniquilación, sino asimilación. Ella consume su forma pasada para integrar la energía liberada, asegurando su continuidad. Esto desafía la lógica humana, que percibe la destrucción como el final. El Uroboros nos enseña que el proceso de desmantelamiento, la destrucción de una creencia limitante o de una relación fallida, es intrínsecamente un acto creativo, ya que libera el espacio y la energía necesarios para el nacimiento de la nueva forma. En esta paradoja se encuentra la clave para la rendición. Solo aceptando el papel de destructor de lo obsoleto, podemos convertirnos en el creador de lo nuevo. Esta naturaleza dual revela cómo el símbolo reconcilia contradicciones, específicamente, el consciente y el inconsciente, la luz y la sombra. El cuerpo de la serpiente puede ser visto como la totalidad del yo psíquico, donde la cabeza representa la conciencia, la luz, el ego articulado y lo conocido. La cola, en cambio, representa el inconsciente, la sombra, lo reprimido, lo instintivo y lo que ha sido rechazado o proyectado hacia afuera. El acto de la cabeza mordiendo la cola no es pasivo. Es el encuentro inevitable y necesario del consciente con su propia oscuridad. El Uroboros dice: tu iluminación está oculta en lo que has rechazado de ti mismo. Para alcanzar la totalidad, la conciencia debe intencionalmente buscar, asimilar y digerir su propia sombra, no para destruirla, sino para integrarla como parte de su fuerza y sabiduría. La psique no puede ser completa si una parte de sí misma permanece en la oscuridad. El psiquiatra suizo Carl Jung vio en este símbolo la manifestación más profunda del proceso de individuación, la senda hacia la realización del yo auténtico. Jung acuñó el término conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos, como el clímax de este proceso. Para Jung, la personalidad se desarrolla a partir de una serie de divisiones. El ego se separa del inconsciente, el pensamiento se separa del sentimiento, lo masculino se separa de lo femenino. La neurosis y el sufrimiento surgen de la incapacidad de la conciencia para reconciliar estos pares. El Uroboros simboliza la meta alquímica de la psique, el matrimonio sagrado entre los contrarios. En la práctica, esto significa que el individuo debe unir su capacidad de pensar lógicamente, logos, con su capacidad de sentir intuitivamente, eros, su voluntad de actuar, masculino, con su necesidad de rendirse y recibir, femenino.
El círculo es el crisol, donde estos metales opuestos se funden en el oro de la totalidad. El manuscrito del Uroboros explica que la serpiente es una representación de la totalidad psíquica antes de la división. En el estado original de unidad, la psique era una. El trauma, la educación y la necesidad de sobrevivir en el mundo tridimensional forzaron la división. El ego se creó al decir, esto soy yo, y esto no lo soy. Todo lo que fue etiquetado como no yo, fue arrojado a la sombra. El Uroboros nos insta a un retorno a la unidad, a través de integrar lo que fue dividido. Este no es un retorno a la inconsciencia, sino un retorno consciente. Es un proceso que requiere que el practicante se dé cuenta de que las cualidades que más admira y las que más desprecia en otros son, de hecho, proyecciones de su propia sombra y su potencial. Al reintegrar estas partes negadas, la circunferencia del Uroboros psíquico se sella, y el individuo deja de ser una entidad fragmentada para convertirse en un ser autosuficiente y completo. El acto de la serpiente devorándose es el yo, confrontándose con su propia sombra. La confrontación con la sombra es el trabajo más temido de la individuación. Significa enfrentar la envidia, la ira, la pereza o el impulso de destrucción que hemos negado que existen en nosotros. La sabiduría urobórica, sin embargo, ve la sombra no como un enemigo moral, sino como un depósito de energía vital no utilizada. La ira reprimida, por ejemplo, es energía que podría ser utilizada como determinación o pasión. El Uroboros enseña a digerir esa energía de la sombra. Cuando la cabeza muerde la cola, no está luchando contra ella, la está absorbiendo, transformando la energía instintiva en sabiduría consciente. Este acto de autodigestión de la sombra es lo que garantiza la renovación constante del alma. Capítulo 5. El principio del Uroboros, al ser la ley de la circulación eterna, se manifiesta en todas las escalas de la existencia. La vida no está compuesta por un solo ciclo, sino por una infinidad de ciclos dentro de ciclos, que el manuscrito denomina fractales de transformación. Un fractal es un patrón geométrico que se repite idénticamente a sí mismo en diferentes escalas. Esto significa que el patrón de muerte, disolución, vacío y renacimiento que experimentamos en una crisis de vida de 5 años, se repite en el patrón de un día o de una sola respiración. La maestría consiste en reconocer la fase del ciclo, sin importar la escala, y alinearse con ella. El Uroboros nos ofrece una lente para examinar los grandes ciclos de vida: infancia, madurez, vejez, muerte y renacimiento. Infancia y juventud son la fase de ascenso y adquisición. Absorbemos información, construimos el ego, creamos la primera identidad social. Es la fase del nuevo nacimiento. La madurez, alrededor de los 35-60 años, es la fase de plenitud y contribución. Es el cenit, donde el individuo aplica la forma creada. La vejez es la fase de descenso y revisión. La energía externa se retira para forzar la introspección. Es la fase de la muerte de la identidad social y el apego al cuerpo físico. Resistir esta fase intentando mantener la vitalidad de la juventud es la causa de gran sufrimiento. Cada transición entre estas fases mayores exige una muerte iniciática: la muerte de la infancia al entrar en la adolescencia, la muerte de la identidad de soltero al formar una familia, la muerte de la identidad profesional al jubilarse. La sabiduría urobórica es la capacidad de honrar y soltar la identidad de la fase anterior, permitiendo que la energía se libere para la forma de la siguiente fase. Los ciclos medianos operan en una escala más granular, como las fases de 7 años o los cambios de década. Las tradiciones antiguas, desde la antroposofía hasta la cábala, han observado estos ritmos septenales. Aproximadamente cada 7 años, el cuerpo físico renueva la mayoría de sus células, y de manera análoga, la psique experimenta una crisis de identidad que requiere un microrrenacimiento. A los 28 años,
se completa un ciclo de Saturno y se revisa la estructura de la vida. A los 42 años, se experimenta la crisis de la mediana edad, el retorno del Urano, que es una disolución forzada de la forma de vida establecida para dar paso a una versión más auténtica. Estos ciclos medianos son las ondas de ajuste que evitan que la persona se quede demasiado tiempo en una identidad estancada. Los ciclos pequeños reflejan el ritmo natural de la Tierra, estaciones del año, ciclos lunares, día y noche. Estos ritmos son los profesores más accesibles del Uroboros. El invierno es la fase de muerte y vacío. La naturaleza se retrae, descansa y acumula energía en la oscuridad para el renacimiento de la primavera. El error de la conciencia moderna es intentar ser productiva y expansiva todo el año. La sabiduría urobórica ordena al practicante que se alinee con el ciclo externo. En invierno, es tiempo de introspección, soltar y limpieza interna. En verano, es tiempo de expansión y manifestación. El ciclo lunar, con su menguante, soltar y creciente, crear, ofrece una guía quincenal para la gestión de proyectos y relaciones. La fase de descenso, la tarde y la noche, es el tiempo para la disolución de la conciencia diurna, preparando el campo para el renacimiento de la mañana. El Uroboros se hace más íntimo en los microciclos, cada respiración como muerte y nacimiento. La respiración es el Uroboros operando en tiempo real. La inhalación es el nacimiento, la adquisición de nueva energía, la afirmación de la vida, la expansión de la forma. La exhalación es la muerte, el soltar el dióxido de carbono, lo viejo, lo tóxico, la rendición de la forma. El pequeño instante de quietud entre la exhalación y la siguiente inhalación es el punto cero, la muerte iniciática que precede al renacimiento. En este microciclo se contiene toda la sabiduría. Si resistimos la exhalación, el soltar, la muerte, impedimos la inhalación, el recibir, el nacimiento. La práctica constante de la respiración consciente es el entrenamiento fundamental para la confianza profunda en el ciclo del Uroboros. Para el practicante, la pregunta esencial es: ¿cómo reconocer en qué punto del ciclo estamos? El manuscrito del Uroboros proporciona la clave: el estado emocional o sentimiento dominante, plenitud o ascenso. Se siente flujo, energía. Las cosas funcionan con facilidad. La manifestación es rápida. El sentimiento dominante es expansión y gratitud. Acción apropiada: crear, construir, expandirse, disfrutar. Descenso o disolución: se siente fricción, esfuerzo excesivo. Las cosas que antes funcionaban ahora se rompen. Relaciones, proyectos, salud. El sentimiento dominante es frustración, fatiga, pérdida de interés. Acción apropiada: retirarse, revisar, hacer inventario, soltar. Muerte iniciática o vacío: se siente desorientación, pérdida de sentido, profundo silencio interno. Es la fase más incómoda. El sentimiento dominante es incertidumbre, vacío, desnudez. Acción apropiada: sostener el silencio, meditar, no tomar decisiones importantes, no llenar el vacío. Renacimiento: se siente nueva energía, un impulso creativo inesperado, claridad repentina, un nuevo interés vital. El sentimiento dominante es entusiasmo, esperanza, visión. Acción apropiada: empezar lo nuevo, moverse con el flujo, actuar en la nueva dirección. La sabiduría de trabajar con el ciclo en lugar de contra él es el fruto de esta comprensión fractal. Cuando estamos en la fase de descenso, la conciencia lineal nos dice que debemos esforzarnos más o solucionar el problema. El Uroboros dice: detente. Si es descenso, la fuerza de la vida está retirando energía para forzar la disolución. La única acción sabia es la rendición y el descanso. Intentar forzar el ascenso durante el descenso es la causa de la mayoría de los agotamientos físicos y emocionales. Al alinearnos conscientemente con el fractal de la transformación, el sufrimiento se disuelve en el conocimiento de que la muerte de hoy es la promesa del renacimiento de mañana.
La paz llega cuando uno sabe que está perfectamente donde debe estar en el giro eterno de la serpiente sagrada. El Uroboros, la serpiente que se devora a sí misma, es la ley cósmica de la transformación. Habiendo contemplado este símbolo en su dimensión eterna, y como un mapa de la unidad de opuestos, debemos ahora descender del plano filosófico al plano de la experiencia y la práctica diaria. El manuscrito del Uroboros no es un texto para ser leído, sino para ser vivido. Su sabiduría se convierte en operativa al aplicarla a la gestión de nuestra propia metamorfosis continua. El camino del renacimiento interior es el arte de desmantelar conscientemente la forma vieja para dar lugar a la forma nueva. Es un camino que se navega en fases ineludibles. Capítulo 6. El círculo del Uroboros se puede dividir en 4 cuadrantes principales, que se repiten en cada fractal de la vida, desde el ciclo de una relación hasta el ciclo de una civilización. Comprender estas 4 fases del ciclo urobórico es la clave para la maestría, pues nos permite saber dónde estamos y, crucialmente, qué es apropiado hacer en ese momento. La fase 1 es la plenitud, cuando la vida está en su apogeo, antes del inevitable descenso. Esta es la fase de la madurez, de la estabilidad y de la manifestación exitosa. La energía está en su punto más alto. La forma, sea una identidad, una carrera o un matrimonio, ha alcanzado su máximo potencial. Se siente flujo, satisfacción y certeza. La sabiduría de esta fase reside en el disfrute consciente y la gratitud. El error más grande es la complacencia, creer que este estado es fijo y permanente. El Uroboros nos enseña que el cenit contiene inevitablemente la semilla de su propia decadencia. Es el momento en que, paradójicamente, el iniciado debe comenzar a observar que partes de esta forma perfecta ya están listas para ser devoradas, preparándose mentalmente para el giro del ciclo. En esta fase, el trabajo no es construir más, sino mantener la conciencia sin apego. La fase 2 es el descenso y la disolución, el proceso de desmantelamiento necesario. Esta fase se inicia cuando la vida comienza a sentirse pesada, la fricción aumenta y los esfuerzos ya no rinden el mismo fruto. Las estructuras que antes sostenían la vida comienzan a romperse, surgen conflictos, la salud decae o el trabajo se vuelve insatisfactorio. La energía se retira de la periferia hacia el centro. Este desmantelamiento no es un castigo, sino una función biológica y cósmica que libera la energía estancada. La sabiduría de esta fase reside en la revisión y el desprendimiento activo. El desafío emocional es la frustración y la resistencia. El Uroboros nos exige que en lugar de intentar reparar la forma que se rompe, identifiquemos las partes obsoletas y las soltemos con gracia. La acción apropiada aquí es la introspección, la limpieza, del espacio, de las relaciones y el inventario. Es el paso de la cabeza de la serpiente hacia su propia cola. La fase 3 es la muerte iniciática, el punto cero donde todo lo viejo ha sido liberado. Esta es la fase más temida, la noche oscura del alma. Las viejas estructuras han colapsado por completo. La identidad previa ya no existe, pero la nueva forma aún no ha emergido. Hay un vacío profundo, una desorientación y una pérdida de sentido. El Uroboros en este punto es un círculo vacío que precede a la regeneración. La sabiduría de esta fase es la rendición total y el silencio. El desafío es el miedo existencial a la nada. La tentación es la huida, llenar el vacío prematuramente con nuevas adicciones, relaciones de rebote o distracciones. El iniciado debe aprender a sostener el vacío sin llenar el espacio, confiando en que esta disolución es el útero gestacional del renacimiento. Esta fase es el crisol donde se realiza la verdadera alquimia. La fase 4 es el renacimiento y el ascenso, emergencia de la nueva forma. Después del punto cero de la muerte, la vida vuelve a pulsar. Emerge una nueva energía, una claridad inesperada y una nueva identidad más auténtica y alineada.
Las sincronicidades aumentan y los recursos o personas necesarios aparecen con facilidad. El nuevo ser, como la planta que emerge de la semilla descompuesta, es vulnerable, pero potente. La sabiduría de esta fase reside en la acción inspirada y la protección de lo nuevo. El desafío es la impaciencia o el miedo a la manifestación. Es el momento de construir conscientemente sobre las nuevas bases, de nutrir la forma recién nacida con rituales y celebración. Esta fase nos lleva de regreso a la plenitud, pero en un nivel superior de la espiral de la existencia. El manuscrito del Uroboros subraya cómo cada fase tiene su propia sabiduría y desafíos. La plenitud exige gratitud sin apego. El descenso exige acción de soltar, sin resistencia. La muerte exige quietud sin miedo. Y el renacimiento exige acción alineada sin impulsividad. El sufrimiento se genera por la tentación de intentar saltar fases o quedarse atascado en una. El adicto, o el que teme al cambio, intenta saltar la fase 2 y 3, volviendo inmediatamente a una falsa fase 4. Adicción, distracción. El melancólico se queda atascado en la fase 2 o 3, reviviendo constantemente la disolución y el vacío, incapaz de permitirse el renacimiento. La maestría urobórica es la capacidad de permitir que cada fase se desarrolle en su tiempo perfecto, sin juicio. Capítulo 7. La fase 2, el descenso y la disolución, exige una habilidad central para la regeneración, el arte de soltar. Este no es un acto pasivo de resignación, sino una acción sagrada de preparación del terreno para lo nuevo. Antes de que la nueva forma pueda emerger del vacío, la vieja forma debe ser identificada, honrada y liberada de manera consciente. El primer paso es identificar qué debe morir: identidades obsoletas, creencias limitantes y relaciones tóxicas. La conciencia debe convertirse en un cirujano despiadado pero compasivo. ¿Qué identidad ya no me sirve? La del eterno estudiante, que nunca aplica su conocimiento. La del trabajador incansable, que ignora su cuerpo. ¿Qué creencias limitantes están basadas en traumas pasados, como el dinero es escaso o no soy digno de amor? ¿Qué relaciones están basadas en el miedo y el apego, consumiendo mi energía sin fomentar mi crecimiento? El manuscrito insiste en que no se puede entrar en la plenitud del nuevo ciclo cargando los cadáveres emocionales del ciclo anterior. Para hacer este proceso concreto, el Uroboros propone el ritual del inventario interno: hacer una lista de lo que se está cargando. Este inventario debe ser exhaustivo y escrito a mano. Se divide en 3 columnas. 1. La forma que muere, ella, mi identidad de víctima. 2. La creencia asociada, las cosas malas siempre me pasan a mí. 3. La energía que quiero liberar y reutilizar, ella. La energía de la victimización se transforma en fuerza y autodefensa. El acto de escribir saca el patrón del inconsciente y lo coloca en el plano consciente, preparándolo para la digestión de la serpiente. Este es el primer acto de autofagia consciente. Luego vienen las prácticas de liberación, escribir y quemar, entierro simbólico, ceremonias de despedida. Estas prácticas externalizan el acto de soltar, dándole al inconsciente la prueba de que el ciclo ha terminado. Escribir y quemar. Escribir cartas detalladas a las personas o situaciones que necesitan ser liberadas, sin enviarlas, describiendo todo el dolor y el apego. Luego, quemar la carta, observando el humo disolverse. El fuego es el agente alquímico que transforma la forma muerta en energía pura. Entierro simbólico. Encontrar un objeto pequeño que simbolice la creencia o la identidad a liberar, una joya, una nota, una foto, y enterrarla en la tierra. Este acto de entregar la forma a la tierra facilita la descomposición y la promesa de regeneración. Ceremonias de despedida. Realizar un pequeño ritual de gratitud por la relación o el trabajo que termina. Honrar el propósito que cumplió, incluso si fue doloroso, antes de liberarlo. En todo este proceso, el duelo necesario es ineludible. Honrar lo que fue antes de soltarlo.
El Uroboros no es un símbolo de frialdad. Al contrario, exige que el final sea reconocido con la dignidad que merece. El duelo es el proceso por el cual la energía emocional que estaba atada a la forma vieja se desvincula. Intentar saltar el duelo es llevar la energía del apego al nuevo ciclo. Se debe permitir la tristeza, la rabia o la melancolía por lo que se pierde. Honrar el pasado significa reconocer su contribución, sin insistir en su permanencia. Aquí se hace la distinción crucial entre la rendición sana y la resignación derrotista. La resignación derrotista es un acto del ego que se rinde por agotamiento, sintiéndose víctima de circunstancias externas, lo cual genera baja frecuencia y atrae más de lo mismo. La rendición sana es un acto de voluntad soberana que se alinea con la ley del Uroboros. Es decir, reconozco que esta forma ha cumplido su propósito y la libero activamente para que una forma más elevada pueda emerger. La rendición sana es poderosa porque es un acto de fe en la inteligencia del ciclo. El objetivo de todo este arte de soltar es crear espacio vacío, el útero, donde lo nuevo puede gestarse. La naturaleza aborrece el vacío, solo si no es intencional. El vacío creado por el acto de soltar es un vacío sagrado, un estado de potencial puro. La energía liberada se concentra en este útero, esperando la chispa de la conciencia para tomar la nueva forma. Capítulo 8. La fase 3, la más breve pero la más intensa, es atravesando la muerte iniciática, el corazón mismo del Uroboros. Esta fase no puede ser practicada, solo puede ser sostenida. La muerte iniciática es el colapso de estructuras viejas de identidad. No se trata de una muerte física, sino de la muerte del ego y de la personalidad condicionada. Es el momento en que todas las respuestas de la vieja identidad fallan. El individuo se pregunta, ¿quién soy si no soy mi trabajo? ¿Quién soy si no soy esta relación? ¿Quién soy si no soy mis creencias políticas? Al no haber respuesta, la identidad que se había construido se disuelve. Las tradiciones chamánicas y místicas de todo el mundo exigen esta muerte simbólica antes de que el iniciado pueda ascender a un nuevo nivel de conciencia. Es el paso del plomo al oro. Los síntomas de estar en la fase de muerte son inconfundibles: desorientación, pérdida de sentido y vacío. La vida se siente insípida. Las viejas pasiones ya no motivan y las nuevas aún no aparecen. Hay una sensación de niebla existencial. El cuerpo puede experimentar fatiga extrema. Es una depresión no patológica, una tristeza necesaria que honra el final y prepara el sistema para la limpieza total. Este estado es la noche oscura del alma, donde la conexión con lo divino parece perdida para que pueda ser redescubierta sin las muletas de las viejas doctrinas. El manuscrito explica por qué esta fase es necesaria y no debe ser evitada o apurada. El colapso total garantiza que la nueva forma no sea simplemente una pequeña modificación de la vieja. El universo está desmantelando toda la estructura para que los cimientos sean más fuertes. Intentar apurar esta fase es intentar abortar el renacimiento. La duración del vacío es proporcional a la profundidad del cambio que se está gestando. Hay que honrar el tiempo de gestación. La principal amenaza de esta fase es la tentación de llenar prematuramente el vacío con nuevas distracciones. Es el impulso de buscar una nueva relación, una nueva adicción o un nuevo dogma que proporcione una identidad externa rápida. Si se hace esto, el Uroboros no puede girar. El nuevo yo es simplemente el viejo yo, con un nuevo disfraz. La conciencia regresa a la fase 2 y el ciclo no se completa. El vacío debe ser sostenido para que la respuesta de la nueva identidad surja desde dentro y no sea impuesta desde fuera. Por lo tanto, las prácticas para sostener el vacío son pasivas y receptivas: meditación, silencio y retiro. Meditación, no para buscar la iluminación, sino para sentarse con la incomodidad de la nada. El practicante debe ser el vigilante silencioso del vacío. Silencio. Reducir la entrada de información externa.
desconectarse de las redes, la televisión y el ruido mental. El silencio es el medio ambiente que permite que la nueva forma hable por primera vez. Retiro. Buscar el aislamiento temporal para evitar la contaminación de las expectativas de los demás. La muerte iniciática debe ser un proceso solitario. La clave final para sobrevivir a la noche oscura es confiar en que del aparente caos emergerá nuevo orden. El Uroboros es la prueba de que el caos no es el final, sino la fase más creativa de la existencia. La serpiente sabe que, al devorarse, está creando. El practicante debe recordar que está participando en un proceso cósmico que está garantizado para producir una versión más íntegra, más fuerte y más sabia de sí mismo. La fe en el ciclo es la única luz en la oscuridad del vacío. Hemos atravesado la oscuridad de la muerte iniciática, el punto cero de la disolución. El adepto del Uroboros ha logrado la rendición, soltando las viejas formas sin caer en la tentación de llenar el vacío prematuramente. Ahora, el manuscrito revela el amanecer del ciclo, la emergencia del nuevo ser y la aplicación de esta sabiduría al arte de vivir. Capítulo 9. La fase 4 del ciclo urobórico es el momento del renacimiento. El Uroboros gira y la conciencia emerge de la oscuridad del inconsciente con una forma nueva. Este proceso rara vez es dramático, es más a menudo una sutil, pero inconfundible, emergencia de la vida. Las señales de que el renacimiento está comenzando son la liberación de la energía que antes estaba atada al vacío. Nueva energía, claridad y dirección. De repente, la fatiga crónica y la sensación de niebla existencial se disuelven. El cuerpo se siente ligero, energizado y listo para la acción. Emerge una claridad que no es analítica, sino intuitiva. El individuo simplemente sabe cuál es el siguiente paso, la nueva dirección de vida, la nueva relación o el nuevo proyecto a emprender. Este saber no viene del esfuerzo. Es el don que surge de haber sostenido el vacío. Las viejas preguntas se sienten obsoletas y las nuevas respuestas se presentan con facilidad y coherencia. La nueva forma ha nacido. Sin embargo, el pergamino advierte sobre la vulnerabilidad de lo recién nacido. Proteger lo nuevo mientras se fortalece. Una planta joven es tierna, una nueva idea es frágil. La energía del renacimiento debe ser resguardada de la crítica externa, el escepticismo de otros que recuerdan la vieja identidad, y, más peligrosamente, de la autocrítica interna. La voz de la vieja identidad que intenta juzgar la nueva forma como ingenua o poco práctica. El iniciado debe actuar como un padre protector de su nueva creación, rodeándola de entornos nutritivos y limitando la exposición a personas o situaciones que puedan sembrar la duda. Es un tiempo de acción consciente, pero cautelosa. Las prácticas de nutrición en esta fase son rituales que honran y celebran lo nuevo. Se debe marcar el inicio del nuevo ciclo para que el inconsciente reciba la señal de que la muerte ha terminado. Ritual del nombre. Si el renacimiento implica una nueva identidad o un nuevo rol, escribir un manifiesto de esta nueva identidad. Ritual del espacio. Adquirir un nuevo objeto, un anillo, un diario, una herramienta, que simbolice la nueva forma, consagrándolo con la nueva intención de vida. Ritual de celebración. Compartir el renacimiento con uno o dos testigos de confianza, no para buscar validación, sino para anclar la nueva realidad en el mundo externo. Una vez completado el giro, la práctica central del iniciado es la visualización del Uroboros completo, ver todo el ciclo como sagrado. La persona debe integrar la comprensión de que la fase 3, muerte, no fue un error o un castigo, sino el mayor regalo que hizo posible la fase 4, renacimiento. Al visualizar el círculo entero, el practicante honra la oscuridad tanto como la luz, entendiendo que sin la autodigestión, no habría autorregeneración. Esto disuelve el miedo futuro al descenso. La integración final es incorporar las lecciones del ciclo en la nueva forma. La nueva identidad no es ingenua.
lleva consigo la sabiduría de la muerte iniciática, las lecciones aprendidas sobre el desapego, la rendición y el poder del vacío se convierten en los nuevos cimientos de la vida. La persona renacida tiene una profundidad que solo puede nacer de haber atravesado la noche oscura. El ciclo se sella con la gratitud por la transformación, el ritual de completitud. Este ritual es simple: postrarse o sentarse en profunda quietud y ofrecer gratitud al Uroboros, al proceso, a la forma vieja que murió valientemente y a la nueva forma que ha emergido. Esta gratitud ancla la alta frecuencia de la plenitud y prepara el campo para que, cuando el nuevo ciclo inicie inevitablemente su descenso, sea aceptado con la misma paz. Capítulo 10. La sabiduría del Uroboros no es solo una teoría de la psique, es un sistema de navegación para la vida. Al reconocer los fractales de transformación, podemos aplicar el ciclo a cualquier área de la existencia, eliminando la resistencia y facilitando el flujo. En transiciones de vida, el cambio de carrera, el fin de relaciones, las mudanzas, el Uroboros proporciona la estructura. Cuando se enfrenta a un cambio de carrera, la fase 2, descenso, es el momento de la insatisfacción con el trabajo actual y la necesidad de soltar la identidad profesional antigua. La fase 3, muerte, es el periodo de desempleo o reentrenamiento, el vacío temido entre trabajos. La sabiduría es no apresurar el vacío, sino usarlo para la introspección profunda sobre el verdadero propósito, permitiendo que la fase 4, el nuevo rol alineado, emerja desde la autenticidad, no desde la necesidad financiera. En el fin de una relación, el Uroboros enseña a no ver el final como fracaso, sino como la muerte necesaria de una dinámica para liberar a los individuos para su próximo renacimiento. En la sanación de trauma, el Uroboros es esencial: permitir que la identidad traumatizada muera para nacer sanada. La identidad forjada por el trauma es una piel vieja que sirvió para sobrevivir, pero que ahora limita el crecimiento. La sanación exige un acto de devorarse conscientemente esa identidad. La fase 2 es el acto de revisitar y desmantelar la narrativa del trauma. La fase 3 es el momento de soltar la identificación con la víctima. El sanador urobórico acompaña al cliente a través del vacío, no para llenar el hueco del trauma, sino para que la identidad de la persona íntegra, fase 4, pueda nacer desde la verdad y la resiliencia. En la creatividad, el ciclo urobórico se manifiesta constantemente: el ciclo de inspiración, ejecución, completitud y nuevo comienzo. La fase 1 es la inspiración inicial. La fase 2 es el bloqueo del escritor o el momento en que la pieza no funciona, la disolución de la forma inicial. La fase 3 es el artista que rasga el lienzo o borra el borrador, entrando en el vacío del no saber. Solo de este vacío puede emerger la obra maestra. La fase 4. La sabiduría es no desesperar ante el bloqueo, la disolución, sino honrarlo como parte necesaria del proceso creativo. En la práctica espiritual, se requieren pequeñas muertes diarias que preparan para el despertar. El despertar no es un evento único, sino una serie continua de muertes del ego. Cada meditación es un microciclo urobórico. Se entra en el silencio, muerte, se suelta el pensamiento, disolución, y se emerge con mayor conciencia y presencia, renacimiento. La práctica constante del Uroboros es la forma más segura de avanzar hacia la iluminación, ya que habitúa a la conciencia a soltar. En las relaciones, la maestría consiste en permitir que dinámicas viejas mueran para que emerjan nuevas. Las parejas suelen estancarse en un ciclo repetitivo. Para que la relación crezca, la dinámica disfuncional, ejemplo, la del perseguidor, distanciador, debe ser identificada y conscientemente puesta a morir. Fase 2. La fase 3 es la incomodidad de la incertidumbre antes de que la nueva dinámica, fase 4, de respeto mutuo y equidad, pueda nacer. El Uroboros
enseña que la disolución de la dinámica enferma es un acto de amor hacia la relación y hacia el crecimiento individual. En el proceso de envejecimiento, cada etapa requiere soltar la anterior. La vejez es, en sí misma, una larga fase 2 que culmina en la muerte iniciática, la muerte física. La paz en el envejecimiento viene de la gracia para soltar la fuerza física, la belleza de la juventud o la identidad profesional, y abrazar la sabiduría, la introspección y la paz que ofrece la fase final. Capítulo 11. El manuscrito del Uroboros concluye con el llamado a la maestría del ciclo, a dejar de ser sujetos pasivos del cambio y convertirse en facilitadores conscientes de la propia transformación. Esta maestría es la sabiduría de saber cuándo sostener y cuándo soltar. Es la capacidad de sentir si un dolor es un simple dolor de crecimiento, requiere sostener y empujar, o si es un dolor de disolución, requiere soltar y rendirse. Esta discriminación es la máxima forma de intuición práctica. Implica desarrollar una confianza profunda en el proceso de transformación. El iniciado confía en que la ley del Uroboros es benevolente. No hay errores, solo ciclos. Cada caída es una inmersión necesaria en la oscuridad que precede al siguiente ascenso. Esta fe disuelve la ansiedad ante el futuro. La maestría permite ver cada final como la semilla de un nuevo principio. El fracaso no existe, solo existe el final de una forma que proporciona la materia prima y la energía para la siguiente forma. Cada crisis se convierte en una oportunidad de ascenso. Esta conciencia trae la paz que viene de aceptar la impermanencia. La lucha por la permanencia es la lucha contra la ley cósmica. La paz se encuentra en el centro inmóvil de la serpiente giratoria, aceptando que todo es un proceso de flujo constante. El objetivo final es convertirse en el facilitador consciente de la propia transformación, la cabeza de la serpiente que sabe cuándo morder su propia cola con intención y propósito. El ser humano deja de ser una entidad fija para convertirse en un proceso dinámico de autocreación. La promesa final del manuscrito del Uroboros es la inmortalidad a través de la transformación continua. El Uroboros es el símbolo de la eternidad. Al alinearse con su ciclo, el ser humano se libera de la tiranía de la muerte lineal, entendiendo que el yo no es la forma que muere, sino la conciencia que eternamente se renueva y renace. El ser humano se convierte en un Uroboros viviente. Capítulo 12. Hemos llegado al final de la travesía dictada por el manuscrito del Uroboros. Hemos desvelado la verdad que yace en el corazón de la transformación. La existencia no es una línea recta, sino un círculo sagrado de muerte y renacimiento. El Uroboros no es solo un símbolo, es un espejo que refleja la ley fundamental del universo, una ley que opera en el cosmos infinito y en el microciclo de nuestra respiración. La sabiduría ancestral, celosamente guardada en el anillo de oro, nos ha sido entregada. Para alcanzar la totalidad, debemos estar dispuestos a devorar, digerir y liberar todo aquello que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento humano, hemos comprendido, no radica en el cambio mismo, sino en la resistencia desesperada a la fase 2, la disolución, y a la fase 3, la muerte iniciática. Tememos el vacío, la pérdida de sentido, la desorientación que acompaña el colapso de la identidad obsoleta. Sin embargo, el Uroboros nos asegura que la oscuridad no es el fin, sino el útero. El vacío que se abre tras la rendición es un espacio de potencial puro, el crisol alquímico donde la conciencia se funde y se reforma en una versión más sabia, más integrada y más resiliente. Quien se atreve a sostener el silencio de la noche oscura, sin apresurarse a llenar el hueco con distracciones, garantiza la pureza del renacimiento. La maestría del Uroboros no exige una vida de perfección inamovible. Exige una vida de fluidez consciente. Es el arte de saber con certeza intuitiva cuándo ha llegado el momento de que la cabeza de la serpiente muerda la cola, cuándo una creencia debe ser liberada, cuándo una dinámica debe ser disuelta,
y cuando una identidad debe ser entregada a la tierra. Al integrar la sombra, al fusionar el consciente y el inconsciente, el adepto se convierte en el uno, que es el todo. Gen Tupán. La vida deja de ser una lucha contra la corriente y se transforma en una danza elegante con los ciclos de la existencia. La recompensa de esta disciplina es profunda. No es la inmortalidad física, sino la inmortalidad psíquica, la liberación del miedo a la aniquilación. Al vivir plenamente el ciclo de transformación, la plenitud, la disolución, la muerte y el renacimiento, el ser humano se alinea con el ritmo eterno. Cada final se convierte en una semilla, cada crisis en una oportunidad de ascensión. El Uroboros es, en última instancia, un símbolo de esperanza radical, que nos recuerda que no somos la forma que perece, sino la conciencia eterna que se renueva sin cesar. Que la sabiduría del anillo de oro nos guíe a aceptar con gracia los inviernos de nuestra alma, sabiendo que en el corazón de la disolución ya late la promesa inquebrantable de la primavera.